historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención nuevamente en este programa de la historia no contada, un programa de ustedes que gracias a ustedes ha tenido bastante éxito, muchos likes, muchas campanitas activadas. No tengo cómo agradecerles tanta fineza, tanta atención, pero también es un tabulador de que les interesa, les gusta la historia no contada. Y el día de hoy quiero hablar sobre el Segundo Imperio, sobre Carlota de México, la emperatriz, sobre su locura, que bueno, será un tema muy aparte, la locura de Carlota, pero hay historia no contada que muchos mexicanos no sabemos ni conocemos cómo estaba lo que antecede allá en Europa, en Lombardo Véneto, en Trieste, Italia, lo que antecede para que los emperadores de México vengan aquí a reinar. Obviamente vienen engañados, obviamente les ofrecen algo que al final no iba a resultar. El día 7 de junio de 1840 nacía la princesa Charlotte de Bélgica, conocida posteriormente como Carlota. Era la hija más pequeña y única mujer de los 3 hijos que tuvo el rey Leopoldo I de Bélgica con su segunda esposa, Luisa María de Orleans, que a su vez era hija del rey Luis Felipe I de Francia y de María de Borbón dos Sicilias. Además, por parte de padre, Carlota era prima hermana de la reina Victoria de Inglaterra. En sí, Leopoldo I, el papá de Carlota, tenía que ver con todas las casas reales de Europa. Era un hombre muy importante. Pesaba mucho su nombre en Europa. Su nombre se puso en honor a la primera esposa de su padre, Charlotte de Gales, que había fallecido por complicaciones en el parto. Parto anterior, algo que no se realizó. No nació la criatura, murieron los dos. Fue la favorita de su padre Leopoldo. La princesa tuvo una infancia feliz, compartida con sus hermanos, donde no había ningún tipo de distinción entre ellos, recibiendo todos la misma doctrina y con los que tenía una excelente relación. Se llevaba muy bien con sus hermanos. Pues claro, era la niña consentida, está bien. Viviendo en un entorno de lujos y caprichos que siempre le eran concedido todo lo que pedía. Educada para gobernar, recibió formación en política, geografía, historia, filosofía, música y arte. Era una mujer muy preparada desde niña. También hablaba varias lenguas, aparte del francés, que era su lengua materna. Hablaba el alemán, el inglés y el italiano. Y posteriormente aprendería el español. Pero mucho de la gramática latina, que todavía en esas épocas se veía, en el siglo XIX, pues también latín llegó si no hablarlo, sí entenderlo. Y aparte recuerden ustedes, para un reinado católico, pues tus misas, las misas a las que iban, pues eran en latín. Con apenas 10 años, Carlota tuvo que afrontar la muerte de su madre, de solo 38 años de edad, a causa de un aparatoso accidente de tren. Y hacía algunos meses, prácticamente 2 meses a la muerte de su mamá, había fallecido su abuelo, el rey Luis Felipe. Y estos hechos marcarían tristemente la vida de la princesa, haciéndola madurar rápidamente. Cuando la princesa había cumplido 16 años, se había convertido en una joven de extraordinaria belleza y una inteligencia brillante, de exquisitos modales. La fama
de su belleza se había extendido por toda Europa y empezaron a aparecer pretendientes tan importantes como Pedro V de Portugal o Jorge de Sajonia, pero ninguno de ellos interesó a la joven hasta que en 1856 su primo segundo, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José de Austria, visitó la corte de Bélgica. El archiduque era un hombre alegre y despierto, apuesto, de ojos azules y cabello rizado rubio, alto, con una sonrisa que a las jóvenes les encantaba, y obviamente con fama de mujeriego. Carlota se enamoró perdidamente de él, negándose a casarse con cualquier otro pretendiente. Maximiliano no estaba tan ilusionado con su nueva novia, ya que hacía algunos años había fallecido prematuramente la princesa María Amalia de Braganza de Portugal, su primer gran amor, y nunca la pudo olvidar, tanto que en un anillo reliquia llevaba unos rizos de los cabellos de la difunta princesa como recuerdo. Sin embargo, su hermano, el emperador Francisco José, es quien convence a Maximiliano de que su matrimonio con Carlota sería muy ventajoso y una muy buena oportunidad que se le presentaba, pues la joven princesa provenía de una de las casas reales más importantes y más ricas de Europa. Maximiliano no se enamoró de Carlota, mas se sentía atraído por la seriedad, cultura, inteligencia y madurez de ella, y esto le hacía sentir incómodo, y así se lo hace ver por una carta a su hermano Luis Víctor. En sus cartas le comentaba esta situación que no le cuadraba a Maximiliano de Carlota, pero bueno, accede al compromiso, ya que Maximiliano se llena de deudas, y para liquidar sus deudas, ya que la princesa era inmensamente rica, el archiduque había empezado a tener serias dificultades económicas, invirtiendo parte de su economía en la construcción de un castillo cerca de Trieste, o sea, el famoso castillo de Miramar. Al rey Leopoldo I de Bélgica, padre de la novia, especial emoción no le causa este compromiso, pues él quería para su hija un trono, y Maximiliano no cumplía con las distinciones dinásticas del monarca, ni los objetivos de Leopoldo I para que quien se desposara con su hija la elevara al grado que él quería para ella. Maximiliano no lo cumplía. Es cierto que el hermano más cercano de uno de los hombres más importantes de Europa no aspiraba a ser archiduque de Austria. O sea, no, Maximiliano no, aunque era el hermano del emperador de Austria, pues no más podía ser archiduque, no podía aspirar a más. Y eso hasta después lo firman. Mas el rey Leopoldo vio a su hija tan enamorada que ante tal insistencia no tuvo más remedio que dar el visto bueno. No sin antes negociar con el emperador, con el imperial hermano del novio, o sea, Francisco José, que les asignara un cargo distinguido para la pareja, y así es como el emperador de Austria nombró a Maximiliano virrey del reino de Lombardo-Véneto. El 27 de julio de 1857, el archiduque Maximiliano de Austria y la princesa María Carlota Amelia de Bélgica contrajeron matrimonio en Bruselas, teniendo la princesa solamente 17 años y Maximiliano 25 años de edad. Ni la novia ni el novio estaban en la primera línea de sucesión de las casas gobernantes de ambas, ni la de Austria ni la de Bélgica. El enlace nupcial, a ese enlace no acudieron el emperador Francisco José ni su esposa Sisi, la famosa Sisi, hermosísima mujer, porque hacía apenas 2 meses había fallecido la pequeña Sofía, primogénita de los soberanos, y el estado anímico de la emperatriz Sisi era muy delicado y preocupante.
Los recién casados se trasladaron a vivir a Milán, pasando unos años felices, aunque como gobernadores no tenían mucho poder, porque el reino de Lombardía-Venecia o Lombardo-Véneto estaba bajo el dominio del Imperio Austriaco. O sea, prácticamente le dieron ahí su premio de consolidación, y eso porque el rey Leopoldo I de Bélgica interviene, le solicita eso a Francisco José. Se hace la referencia que Carlota tenía una excelente relación con su suegra, la archiduquesa Sofía, mamá de Maximiliano. Y ella, la archiduquesa, no dejaba de elogiarla delante de Sisi, lo bello que era, la belleza que era esta Carlota, sus exquisitos modales que tenía su nueva nuera, la inteligencia que tenía ella y lo rica que era, y que venía de un árbol genealógico sin mancha. Todo lo contrario a Sisi, que procedía de un ambiente más humilde. En su diario de ella, en su correspondencia y en sus conversaciones, la archiduquesa no se cansa de alabar lo cariñosa que es Carlota con ella y con Maximiliano. Y aún así, sí, precisamente sí, en su diario menciona pues que Carlota tiene muchos detalles de educación, de distinción para Sisi y obviamente para su suegra y para Maximiliano. O sea, Carlota era una mujer excepcional. Cada una de sus palabras encerraba un reproche dirigido a Sisi, de las palabras de la archiduquesa Sofía. Entre Sofía y la corte de Viena trataron de enfrentar a las nuevas cuñadas. No es de extrañar que entre ambas existiera la más mínima empatía y terminaran aborreciéndose una de la otra, mas es posible que Carlota sintiera celos de la emperatriz Sisi. En agosto de 1858 Sisi daba a luz a su tercer hijo varón, el esperado heredero de la corona, y Carlota no conseguía quedarse embarazada. Y si a esto le sumamos que Sisi tenía una excelente y cercana relación con Maximiliano, su inquietud se hacía más evidente. Aparte de que su cuñada era la emperatriz de uno de los personajes más importantes de Europa, o sea, la cuñada de la emperatriz del emperador de Austria, ¿verdad? Muy importante, uno de los más importantes del mundo en aquella época, y ella no estaba destinada a nada similar, a nada de gobernar, a pesar de que Carlota estaba mucho mejor preparada que Sisi en muchos ámbitos, en muchos aspectos, pues ella no tenía la oportunidad que Sisi tenía. Entonces ahí vienen muchas situaciones de celos. Pronto Carlota se daría cuenta respecto a su esposo, ya que el archiduque no tenía intención de abandonar la vida que llevaba antes de la boda, que quiere decir que se ausentaba bastante a menudo para seguir frecuentando los burdeles, a pesar de que Carlota es consciente desde el principio de la traición de su esposo, intenta aparentar ante los demás llevar una vida apasionada conyugal, todo en paz, todo feliz, cuando sabemos que no es cierto. Se dice que Maximiliano contrajo una enfermedad venérea que contagió a su esposa y que este fue el motivo por el cual comenzaron a dormir en habitaciones separadas, iniciándose así un distanciamiento progresivo entre ambos. Hasta a la fecha siguen sin conocerse las causas exactas de la infertilidad de la pareja. Se llega a decir que fue por esta enfermedad, otra por la homosexualidad o impotencia del archiduque, datos que no se pueden tener en consideración por estar en contraste con han salido varias amantes e hijos ilegítimos que le han achacado al emperador.
Pero bueno, vamos a seguir viendo esta historia no contada que está muy interesante. A partir de todo, ambos se necesitan, se complementan perfectamente. Maximiliano era más sensible, necesitaba de alguien inteligente y perspicaz a su lado, que le marcase el camino, indicándole los pasos que debía seguir. Carlota siempre permanece junto a su esposo, ayudándolo, aconsejándolo en todo lo necesario, dando rienda suelta en el arte de gobernar para el cual ella había sido educada. Siempre hay palabras de agradecimiento de uno hacia el otro en sus cartas, como grandes amigos. Te agradezco por este motivo, te agradezco el que estés junto a mí, te agradezco igual ella. Siempre vamos a encontrar en su correspondencia ese agradecimiento mutuo. Carlota nunca sacó a revelar los defectos de su esposo y nunca eh, mencionó a nadie la parte detestable o tan detestable de Maximiliano. En 1859 la situación en Italia se vuelve bastante delicada. En la batalla de Solferino, Austria perdía el reino de Lombardo-Venecia y con él Maximiliano perdía su título de virrey. Entonces es cuando el matrimonio se traslada a vivir a Trieste, al castillo de Miramar, retirándose de la vida pública. Ya el castillo de Miramar, el que estaba construyendo Maximiliano, por el cual se endeuda y la dote de Carlota lo salva, bueno, pues ya estaba terminado, le faltaban algunos detallitos y se retiran a vivir ahí, alejados de su vida pública. Pero quiero decirles que por ahí se menciona que la gente de Lombardo Véneto no quería a los emperadores. No es cierto. Sí los quería porque el carruaje imperial que está en el patio de carruajes del castillo de Chapultepec, ese carruaje imperial se lo regala a la gente de esa región de Lombardo Véneto, de donde ellos eran virreyes. Entonces, pero bueno, pues por la guerra, la famosa guerra, la batalla de Solferino, bueno, pues Italia le gana a Austria esa parte, ese lugar. Ya la pareja quedaba por perdido el poder procrear y el poder desempeñar algún cargo en este lugar, en Trieste, algún cargo de importancia, de mando, pues termina por aburrirse enormemente. En 1863 las tropas de Napoleón III habían acabado con las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Recuérdense, la batalla del 5 de mayo de 1862, Zaragoza y sus generales y el ejército mexicano y todos los que intervienen logran regresar, logran vencer al mejor ejército del mundo, a los franceses, pero se pertrechan en Veracruz, llegan refuerzos y en el 63 se regresan. Y entonces ahí sí, precisamente, después de esta derrota, el emperador francés establece el imperio mexicano a fin de consolidar su poder en la nación invadida, porque fue una invasión. El Partido Conservador buscaba un príncipe europeo y católico para ocupar la corona del Segundo Imperio Mexicano con el apoyo militar de Francia y de la Iglesia Católica. La elección cayó en el archiduque austriaco. Napoleón III y Maximiliano ya se conocían y tenían cierta empatía, ya que ambos tenían ideas políticas de completa manera de pensar liberal, ¿verdad? Pensaban muy liberalmente. Ahora, ¿por qué se conocen ellos dos antes? Es más, antes de que se case con Carlota. Pues porque en las grandes recepciones, como soltero solicitado, pues en todas las fiestas reales de Europa, pues Maximiliano no tenía luego mucho que hacer, pues iba y visitaba todas esas casas reales, en todas esas reuniones, pues a ver qué hallaba. Así es como haya a Carlota en la Casa Real de Bélgica. Entonces, obviamente, ya está el antecedente que ya conocía desde con anterioridad a Napoleón III y habían compartido sus ideales liberales, sus ideas libertarias no tan conservadoras.
Ante tal propuesta tan tentadora, el archiduque mostró bastante cautela, pero a los ojos de Carlota brillaban esta luminosidad y esta descripción de paisajes trópicos en una misión a la altura, y convence a su marido de sus propias aspiraciones y finalmente llegan a aceptar la corona de México, porque para Carlota iba a ser coronada emperatriz, algo que había visto en Sisi, algo que había visto en los otros imperios en Inglaterra, pues ahora le iba a tocar a ella. Entonces ella lo convence prácticamente, y en el otoño de 1863 parecía no estar muy interesado Maximiliano, todavía no quiere, pero se declara dispuesto a aceptar la corona de México, impulsado por la ambición e insistencia de Carlota. No hubo prácticamente nadie en la corte de Viena que apoyara este plan, porque a eso es lo que no nos cuentan, lo que pasa allá en Europa. ¿Qué es lo que pasa? Ven que esto es una invitación de Napoleón III muy loca, con un interés creado muy claro, que es un interés hasta la muerte, que pueden ellos llevar la vida de a quien se lo están comentando, pero a Napoleón III no le interesa. Entonces en la corte de Viena no hay apoyo a este plan. Francisco José se teme lo peor y trata de disuadir a Maximiliano, pero no puede conseguirlo. Entonces dice, bueno, te vas, pero lo obliga a firmar un acuerdo extremadamente duro, en la que en el acuerdo se estipula que, aparte de renunciar a sus derechos a la corona de Austria, renunciaba a sí mismo a su rango de archiduque y a su fortuna. Sisi cuenta, la esposa de Francisco José, que entre ambos hermanos se produjo una tal discusión, y que ingenuamente Maximiliano pensó, si las cosas no le iban bien en México, podía volver tranquilamente y recuperar su posición original en Austria. Pues fue tan violenta esta discusión que hasta la madre de ambos, la archiduquesa Sofía, decidió salirse del palacio unos días, o sea, irse de donde estaban viviendo a otro palacio de los tantos que tenían, y no verlos a los dos, ni interferir, ni ser referee, ni nada de ello, porque se dijeron hasta de lo que se iban a morir. Maximiliano, deshecho ante el ultimátum de su hermano, le impuso al día siguiente de haberlo aceptado y firmado abandonar a Viena. O sea, una vez que firma el acuerdo de que renuncia a todo y a su fortuna, al día siguiente le dice, eres libre, vete de aquí. Y la misma Carlota viaja a Viena para intentar ablandar al emperador Francisco José, su cuñado, pero no puede hacer nada. El soberano se mostró inflexible. Sisi y la archiduquesa Sofía reciben con beneplácito la noticia del emperador del dicho viaje, cuyo final se veía trágico. Pues ya no les quedaba de otra más que darles ánimos, échenle ganas, ustedes pueden, se van con nuestra bendición. En su diario, la archiduquesa Sofía tuvo palabras de agradecimiento escritas para Sisi, ya que ésta demostraba una profunda compasión hacia la angustiada madre, y hacía tiempo que la archiduquesa había situado o había hecho ver una preferencia por ella, y había olvidado ya su preferencia por Carlota. O sea, si al final se la gana a la archiduquesa Sofía, ¿verdad? Su nuera Sisi, ya de alguna manera se quedan ellas dos compartiendo pues lo que les debía de corresponder, y se lanzan, tanto como le llaman a Carlota, la ambiciosa mujer de Maximiliano, se lanzan hacia la nueva aventura. Sofía presentía que sería un adiós, o sea, la mamá de Maximiliano, un adiós para siempre, y así lo deja sentado en su diario. Sabían que Maximiliano no iba a volver. Bueno, se suponía que los dos,
pero cuando regresa Carlota, pues viene lo peor. El 10 de abril de 1864, en la sala del trono del castillo de Miramar, Maximiliano y Carlota recibieron a una comitiva de conservadores mexicanos que los reconoce como emperadores y como oposición al gobierno de Benito Juárez, dando inicio al segundo imperio mexicano. Ya sabemos quién lleva la voz cantante y habla es José Gutiérrez Estrada, está el padre Francisco Javier Miranda, está Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, está de Hidalgo, un personaje de Hidalgo, Arangois, varios conservadores que ni siquiera vivían aquí en México, vivían en Europa y pensaban que una monarquía para México era lo mejor. A Juárez, por muchas situaciones, lo hacen menos, no lo aceptan. El primero, que había sido encabezado 40 años antes, había sido el primer imperio de Agustín de Iturbide, Agustín I, 40 años antes a esta fecha, quien tuvo un breve reinado, había sido derrocado, desterrado y posteriormente fusilado en 1824. Por eso se habla ya del segundo imperio mexicano. En este momento, la que ya se consideraba como emperatriz de México, traduce su nombre en español y decide llamarse Carlota. De Charlotte a Carlota, y así firmará todos los futuros documentos que se le asignen. Solo 4 días más tarde, el 14 de abril, una gran multitud acude al puerto de Trieste a despedir a los nuevos emperadores, que partirán a bordo de la fragata austriaca Novara, del cual era capitán el archiduque Maximiliano. Maximiliano apenas puede contener las lágrimas, mientras que una radiante Carlota parece abandonar Miramar y Europa sin que en ella exista algún pesar, al contrario, una gran alegría. Los nuevos emperadores llegan a México a desembarcar en Veracruz el 28 de mayo de 1864. Bueno, miren, la historia no contada dice que llegan el 27 por la tarde-noche. Se asoman, atracan, se asoman, no ven a nadie, no ven que nadie los recibe y se esperan, porque realmente las cuentas que se habían hecho y los telegramas que habían mandado, o la información que se había mandado, pues era para el 28. Total, con respaldo de los conservadores mexicanos, el emperador y el emperador Napoleón III, así se lanzan a la aventura mexicana, pero no hay nadie quien los reciba hasta que se van adentrando más en el país. Lo que se llegan a encontrar no es lo que esperaban ni lo que se les había dicho. Encuentran a un país caótico, un país en plena guerra civil, la cual nadie les informa a los emperadores, y se dan cuenta del engaño de Napoleón III y se decepcionan de él de inmediato. Pero ya estando aquí, los emperadores, llenos de buena voluntad e inexperiencia, no se desaniman. Adelante con la empresa. Los emperadores, junto con su séquito, establecen su residencia en el castillo de Chapultepec, situado en una colina afueras de la Ciudad de México, ya que en el Palacio Nacional era inhabitable. Al no tener hijos, y a iniciativa de Maximiliano, porque Carlota no estaba muy convencida, deciden adoptar a los nietos del archiduque Iturbide, deciden adoptar a los nietos de Agustín de Iturbide, primer emperador de México. Ya finalizados los festejos de recepción y bienvenida a los nuevos gobernantes, pronto logran adaptarse a las formas de vida de su nuevo pueblo y tratan de tener acercamientos con él, consagrando su trabajo hacia su nuevo país en cuerpo y alma. Tras gobernar bajo los intereses de Francia, los emperadores se dedicaron a resolver intereses de su nueva patria. Maximiliano, en los intereses de Estado, inicia un viaje al interior del país para conocerlo bien y conocer a sus gentes, sus costumbres, por supuesto a las mujeres, y en ausencia de Carlota, quien a su vez
asume la regencia del imperio, convirtiéndose así en la primera mujer gobernante de México. Se dedica la emperatriz a obras de caridad para recoger fondos y ella fue la responsable de la fundación de varias escuelas y hospitales o de la restauración de la Casa de la Caridad que se encontraba en ruinas. Los emperadores impulsaron empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y leyes como la abolición de castigos corporales y la limitación de las horas de trabajo y sobre todo una educación laica y gratuita. Se había olvidado mucho, a Juárez se le había ido mucho también la cuestión de la educación. Juárez, a Lerdo, todos los anteriores, bueno, Lerdo es después del Segundo Imperio, pero la educación sigue mal hasta nuestros días. La emperatriz fue una gran ayuda para su esposo, aunque en lo privado las cosas no estaban nada bien. Pronto llegarían a Carlota las noticias sobre las infidelidades de su esposo, que no habían cesado con su llegada a México. Una de las supuestas amantes más conocidas de Maximiliano era Concepción Sedano, la esposa. Dicen que es la hija de los jefes de jardineros del Jardín Bordá, allá en Cuernavaca. No es cierto, era la esposa, porque este señor le escribe una carta a Maximiliano y le dice: señor, usted lo tiene todo, yo nada más tengo a Concha, no me la quite. Entonces, yo creo que tú pides algo así por una esposa, no por una hija. Porque la hija, pues en algún momento, pues se casa y se va. Pero una esposa siempre está a tu lado. Y hay esa carta que existe que el jardinero le escribe a Maximiliano, era sabido de todos. Y hay otra que Maximiliano le escribe a Carlota, donde le dice: te molesta que te hable de Concha, una mujer valiente que me amó pese a este chancro maldito y todo. En fin, ya luego veremos las correspondencias imperiales, ¿verdad? Con ella, con Concepción Sedano, llega a tener un hijo. Nada más que por miedo a que maten al hijo, Concepción se va a donde vivía su mamá, a Pachuca. Ya lo tiene. Se va a llamar José Sedano y es toda otra historia que en otro momento abarcaremos, de la historia no contada. A finales de 1865 fallece Leopoldo I, padre de Carlota, su único apoyo incondicional. Carlota, destrozada y fracasada en su amor de mujer y frustrada en sus esperanzas de maternidad, se encierra en sí misma, amargándose de una forma rápida y progresiva, volviéndose más irritable, no duerme, apenas come y mucho menos habla, teniendo una baja de peso considerable en poco tiempo. Su estado físico se muestra muy desmejorado. En 1867 la situación cada vez es más caótica e inestable para el imperio, mientras los liberales avanzan hacia el centro del país. Precisamente Maximiliano ya tiene encima la amenaza y entonces Napoleón retira el apoyo económico y las tropas, porque ya tiene la amenaza de Prusia arriba, de entrar en guerra con Prusia. Entonces Maximiliano se va el 13 de febrero del 67, sale del castillo de Chapultepec. Ya Carlota ya no está aquí, se va precisamente a refugiarse a Querétaro y le encomienda al padre Agustín Fischer: venda lo más que pueda de lo que hay en el castillo, y le consigue 30,000 pesos, los cuales se los lleva a Querétaro para poder sufragar los gastos de darles de comer a su tropa, uniformes y todo lo que genere su estancia en Querétaro. Así es que ya Francia no puede seguir sosteniendo la situación en México, por lo que retira sus tropas y obviamente el apego económico, dejando a Maximiliano desamparado. En este momento él piensa abdicar ante toda esta adversidad, pero Carlota empieza a perder ya contacto con la realidad. No lo permite, porque esto es solo, le dice, no te voy a permitir que abdiques, porque esto solo lo hacen los viejos y los débiles
Y Maximiliano, tú, mi esposo, no eres ninguna de las dos cosas, ni viejo ni débil. Dice, abdicar no es comportamiento digno de un joven de 34 años llenos de vida y porvenir. Él ha aceptado el destino de esta nación y con ello ha aceptado sus riesgos y peligros, pero jamás se debe abandonar y fallar a su patria. Así de claro, Carlota se lo dice a su esposo. Sin más que decir, Maximiliano se queda muy a su pesar. Carlota sabe que el Segundo Imperio está perdido, que es imposible seguir manteniendo la situación en México, y decide emprender un largo viaje a Europa en busca de la ayuda militar y económica para poder salvar el imperio de su amado Max. Ahora bien, aquí hay una pregunta muy interesante, amigos, amigas. ¿Por qué si Carlota en ese momento era una de las mujeres, aparte de la reina Victoria de Inglaterra, era una de las mujeres más ricas del mundo? Tenía todos los recursos para poder salvar el Segundo Imperio y no lo hace. Hay otros antecedentes como el rechazo de que se sabe que Carlota, se dice, estaba embarazada y no era de Maximiliano. Que Maximiliano le dice, yo no voy a ser padre de un bastardo. Eso le duele mucho a Carlota. Me han criticado mucho porque luego digo esto. Hasta en conferencias me han regañado los directivos el director del Castillo de Chapultepec. No me consta, no, pero existen mucha bibliografía, muchos buenos libros donde todo lo que yo digo, comento en conferencias y en estos programas está sustentado, amigos, amigas. No hablo a lo tonto como otros historiadores o los historiadores que les paga el gobierno para hablar cositas bonitas del gobierno, o de los que ya crean fama y se echan a dormir y tienen también su programa en YouTube y luego dicen tontería y media como diciendo que Carlota era visca. Yo nunca he visto que Carlota en ninguna foto fuera visca, ¿no? Que tuviera divergencia o convergencia en sus ojos, o que los cañones que traían los gringos en 1847 no se cargaban por avancarga, o sea, por la boca del cañón, sino por atrás se les abría. Ese sistema de apertura posterior viene ya a principios del siglo XX, pero bueno, todo está sustentado. Entonces hay varias razones por las cuales Carlota, pudiendo salvar el Segundo Imperio, no lo hace. ¿Ya? Entonces dice aquí, el 9 de julio de 1866, Carlota sale de la Ciudad de México, es escoltada por su esposo. Los rencores se habían disipado para dar paso a la gran tristeza que les va a causar su separación, porque al final, pues, como dice, es más fácil la costumbre que el amor, ¿no? Y Napoleón III sabe que Carlota está en camino porque ella le ha avisado mediante un telegrama, pero el día de su llegada no hay nadie quien la reciba. O sea, ella sigue siendo la emperatriz de México y la princesa de Bélgica. La espera, nadie la espera a su llegada a París. Se aloja en el Gran Hotel en lugar del Palacio Real, porque Napoleón III pone muchas excusas para no recibirla. En eso, entonces, su hermana, porque en las cartas de Carlota le decía tú mi hermana, usted mi hermana, le hablaba de usted hasta eso, a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que se ha enterado de que ha llegado Carlota, va y la visita en el hotel, en el Gran Hotel, donde se encuentra con la intención, Eugenia, la emperatriz Eugenia, de retrasar la entrevista con Napoleón III, pero Carlota insiste y amenaza con presentarse en el palacio al día siguiente. La emperatriz Eugenia no ha tenido ni el detalle de ofrecerle un coche para que la lleve a palacio, por lo que tiene Carlota que alquilar uno. Carlota llega al palacio y mantiene una reunión con el emperador francés en la que interviene, perdón amigos, tenemos un poquito de tos, en la que interviene la emperatriz Eugenia. También intervienen otros más que oyen los gritos
los gritos de la emperatriz, y precisamente pues no llegan a ningún arreglo, disculpen ustedes, a ningún acuerdo ante las peticiones de Carlota. El emperador de Francia se muestra indiferente, indicando que él no puede hacer nada más ni por México, ni mucho menos por Maximiliano. Carlota, además de su depresión, entra en un estado de histeria y nerviosismo ante las excusas del emperador. En eso la emperatriz Eugenia le ofrece un vaso de naranjada para intentar tranquilizarla, pero cuando Carlota ve la bebida la rechaza, al parecer la avienta, y violentamente, esto sí la avienta, acusa de quererla envenenar a los emperadores, y entonces sale Carlota corriendo de palacio y comienza a presentar los primeros signos claros de una locura que iría cada vez más en aumento. Mientras tanto, en Austria, donde se ha tenido que reducir el presupuesto de la corte por estar atravesando una seria crisis económica, llega la noticia de que Carlota está en París para pedir auxilio a Napoleón III, pero la comprometida situación del imperio mexicano no la puede resolver ni Napoleón III ni Francisco José. Francisco José, el hermano de Maximiliano, sabiendo de esta situación, no quiere, solo espera que no llegue ahí Carlota, porque lo que menos necesitan con tantas complicaciones en Viena, menos se iban a complicar, y precisamente dejan a Maximiliano a su suerte. Tras la negativa de Napoleón de ofrecerle su ayuda, Carlota viaja a Roma para entrevistarse con el Papa Pío IX, pero para que él, o sea, lo que le pide es que el Papa Pío IX presione a las casas reales de Europa, a los príncipes católicos, para que apoyen a Maximiliano en algo que el Papa pues no va a hacer, o sea, no lo hará, precisamente pues porque todo tiene un cierto límite. Carlota ante el Papa, ya muy inestable, se presenta al día siguiente, se convulsiona, apenas se le entiende cuando habla, en varios idiomas, se pregunta y se contesta ella misma, logra decir que está asustada, que quienes la acompañan la quieren asesinar, que Napoleón y Eugenia la han envenenado, y ante el asombro del Papa, Carlota introduce sus dedos hasta la garganta para vomitar el veneno que según le han dado. O sea, de ahí delante de él hace toda esa acción, imagínense nada más la escena. Con trabajos consiguen llevársela a un hotel, al hotel principal de Roma, o al Gran Hotel de Roma. No quiere comer porque dice que todo está envenenado. Ella misma va y toma agua con una jofaina, con una garrafa, mejor dicho, de la fuente de Trevi, de la fontana de Trevi, de ahí toma agua, ¿verdad? Se niega a dormir permanentemente por temor que la asesinen cuando ella entre en un sueño profundo. A la mañana siguiente vuelve a presentarse al Vaticano armando un tremendo escándalo porque no la quieren dejar entrar. Y su santidad vuelve su atención para ella, ya que en ese momento el Papa está desayunando, y al ver Carlota los restos, ya terminó el Papa de desayunar, y ve las sobras, ustedes saben que las sobras no se comen, ve los restos de lo que el Papa había desayunado, Carlota se abalanza sobre ellos y se come todo lo que puede. El Papa no puede dar crédito a lo que ve. Ahí pasa todo el día, y cuando llega la noche pues le invitan a que se retire, y ella se niega a abandonar el Vaticano porque dice que es el único lugar donde realmente está segura. Ante su desequilibrio, el Papa se apiada de ella y le permite pasar ahí la noche en el Vaticano. Le acondicionan una habitación entre
la sala papal, el médico papal, donde está la familia papal, en medio hay una pequeña biblioteca, ahí le ponen un camastro, le acondicionan bonito y ahí se queda Carlota, que dicen que es la primera y única mujer que ha dormido en el Vaticano. Eso yo lo dudo, pero bueno. Finalmente consiguen llevarla a un convento para que encuentre un poco de reposo y paz, mas no estará ahí mucho tiempo porque al entrar en la cocina del convento ve una olla con agua hirviendo porque se está cociendo la carne y ella mete la mano hasta el codo para coger un trozo de carne y comérselo. Ante tal dolor de que se quema terriblemente, se desmaya, se oye el golpe, el azotón, es llevada al hospital para curarla y los médicos que la revisan diagnostican una enfermedad nerviosa grave y es declarada demente, ya no había de otra. De inmediato es informado su hermano Felipe, el conde de Flandes, quien acude a su encuentro para llevarla al castillo de Miramar y ahí mantenerla en aislamiento por consejo de sus médicos, donde comienza su reclusión, vamos a decirlo así, vigilancia, la cual va a ser así hasta el día de su muerte. Claro, Carlota ya no la dejan sola, ya no le permiten estar sola, siempre va a haber alguien cuidándola. En México la situación del país cada vez es más peligrosa para Maximiliano, al que han llegado noticias del estado de Carlota. Se plantea huir a Europa y le escribe un telegrama a su madre, pero ella y su hermano, el emperador Francisco José, le niegan toda ayuda, indicándole que su deber es continuar en México y sacrificarse por su país y tanto que tanto lo necesita, su país que tanto lo necesita. O sea, vamos, todavía le siguen lavando el cerebro a Maximiliano, pues ya en vista de eso, pues entonces él se queda, en vista de estas respuestas, destrozado, triste, abandonado, sabe que se acerca su final y que no hay nada favorecedor para él, y luego viene el juicio, y en ese juicio él pues se enferma del estómago, que se hace en el Teatro Iturbide, allá en Querétaro, hoy Teatro de la República, donde se lee en 1917 la Constitución, la proclama de la Constitución del 17, así que él no se presenta a ninguna audiencia, lo hacen sus abogados, pero además en toda esta guerra nerviosa, guerra psicológica, en un día de esos llegan y le dicen, ¿sabes qué? Carlota murió y murió loca. O sea, todavía Carlota no se muere y a Maximiliano muere sabiendo que Carlota ya murió. Pura guerra psicológica. Es capturado el 14 de junio de 1867, es sentenciado por tribunales militares a ser pasado por las armas por un pelotón de fusilamiento, llevándose a cabo la orden de esta sentencia. 5 días después, el 19 de junio, es fusilado en compañía de sus dos generales, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Esto pasa prácticamente 37 meses después de su llegada a México. Yo alguna vez dije que Maximiliano había muerto en 1864, me regañaron. Pues sí, señores, cuando él firma la aceptación al trono y cuando pisa suelo mexicano en Veracruz ya estaba muerto, ya de aquí no iba a salir vivo, aunque por ahí dicen que se fue a El Salvador, es otra historia, es otra persona de Justo Armas. Maximiliano muere el 19 de junio del 67 en el Cerro de las Campanas. La archiduquesa Sofía nunca le perdonó a la monarquía francesa que hubieran abandonado a su hijo en la aventura mexicana para luego dejarlo solo en los últimos momentos de mayor apuro. Carlota había sido trasladada al palacio de Laeken, donde había nacido y crecido, y ahí estaba enterrada su mamá, y estaba bajo la tutela de su hermano el rey Leopoldo II de Bélgica, quien se había comprometido a hacerse cargo de su cuidado. Carlota era una mujer, la mujer más rica de Europa, porque morían gentes y le heredaban y pues ella no gastaba. Entonces tenía una gran fortuna por parte de su padre, también el difunto rey de Bélgica, Leopoldo I, pero esta fortuna la administraba su hermano Leopoldo II,
porque no quería que su dinero cayera en manos en manos de Austria, o sea, porque cuando les convenía y la crisis que tenía Austria en ese entonces, que eso no nos los cuentan, pues iban a echar manos de él según por el lazo conyugal y ya sabrán ustedes cómo se las gastan también por allá. Su cuñada, la reina María Enriqueta, se compadece de ella y tiene un especial cariño y aprecio por Carlota. Le hace compañía y la cuida. Precisamente estaba junto a ella cuando recibe la noticia del trágico final de Maximiliano en México. Carlota llora desconsoladamente, pero no se la cree. Piensa que quien ha fallecido es Napoleón III, de quien piensa que es la mismísima reencarnación del demonio. Vivirá siempre pensando en Maximiliano y este recuerdo de ella es que él está vivo. Siempre va a pensar que está vivo, tiene conversaciones con él y con otros hace un interlocutorio con personajes imaginarios en varios idiomas diferentes. Ella hablaba 5 idiomas. Bueno, pues habla con ellos. Ay, Max está ahí presente con ella. A lo mejor sí, ¿no? Algunas veces cree que ella no, que ella no es ella misma, que es otra. En sí dice, ella se llama Charles, dice que es hombre, que es Carlos, ¿verdad? Y le dice a Carlos que destroce a esa mujer. Después en sus cartas ya de locura se ve realmente muchas cosas muy tristes sobre de ella. Hay que leerlas, ya las veremos con tiempo, ¿verdad? Y habla en tercera persona sobre la emperatriz Carlota de México, la obsesión del envenenamiento, de que la quieren matar y envenenar, va disminuyendo, pero se niega a comer algo que no se mate o se cocine en su presencia. Con exactitud no se sabe las causas exactas por las que le dio inicio al desvarío mental de la emperatriz. Algunas hipótesis la relacionan con una ingesta de un hongo que ella compró aquí a un herbolario aquí en México cuando estaba aquí en la ciudad para concebir, una hierba especial para concebir, pero esta hierba en cantidades fuertes, en cantidades superiores, en grandes dosis, afecta muy seriamente la salud mental, más esta versión no ha sido oficialmente confirmada. Pero en mis investigaciones varias personas me lo han hecho ver y me han dicho la hierba cuál es. En 1879, Carlota habita en el Palacio de Tervuren en Bélgica y en ese año sufre un aparatoso incendio el palacio y queda prácticamente destruido. Mientras se propaga el incendio, Carlota en vez de huir se queda sentadita en su cama y se pone a reír, riéndose, o sea, se ríe de ver cómo el fuego, las llamas están consumiendo sus cosas. Entonces, a no ser de que gracias a dos sirvientes la agarran, así la toman entre dos en vilo y la sacan a la fuerza para evitar que muera quemada. De ahí prácticamente, sí se restaura, tarda mucho en restaurarse, es el castillo de Tervuren, pero de ahí es trasladada al castillo de Bouchot, que es donde va a morir. Ese castillo tiene la particularidad que no fue atacado ni en la Primera Guerra Mundial, fue respetado el castillo de Bouchot. Entonces el ejército alemán no lo ataca, ¿no? Con la razón perdida, llega a tener momentos de lucidez y ataques de esquizofrenia, de agresividad, tiene un cierto complejo de persecución, de megalomanía, pasa sus últimos años de vida la emperatriz de México bajo estos esquemas de que si salía, iba de compras, por allá hay algunas fotos que está ya muy viejecita, subiéndose a una carcachita que ya la acompañan, pero siempre acompañada, nunca sola. Y el 19 de enero de 1927, a los 87 años de edad, una neumonía que adquiere por influenza la lleva a la tumba. Le sobrevive a su querido Maximiliano 60 años fuera de sí, de una espera de aquel ser amado que jamás llegó. Qué triste y qué a la vez qué interesante la vida de nuestra emperatriz, aunque no lo quieran algunos creer, de nuestra emperatriz Carlota de México,
Y pues bueno, esa es la historia no contada, que amigos, amigas, espero no haberme extendido mucho. Es bastante la información, pero hay cosas que aquí no vienen en los libros, hay cosas que aquí no se comentan y que hoy he compartido con ustedes. Les agradezco el favor de su presencia, sigan apoyándonos, dando like, suscribiéndose, dándole clic a la campanita. Sin ustedes, repito, no somos nada. Y sus comentarios también, que para mí son muy productivos, muy buenos. Buenos o malos, siempre estamos abiertos a la crítica. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.